El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. Aguas y aguas. El agua es vida, salud, alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa. Tenemos mucho agradecimiento con el gobernador Sigifredo Salazar por haber sido nuestro aliado para el crecimiento, haber ayudado a generar las condiciones y propiciar los espacios para que los empresarios y los gremios diéramos nuestros aportes. Los gremios lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con el avance en materia económica del departamento, ubicándose en el quinto lugar con mejor crecimiento del Producto Interno Bruto del país, con un 3,4% jalonado por la industria, el comercio, la logística y la inversión extranjera. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente en Síntesis. Hoy con un programa muy chévere porque vamos a hablar sobre nutrición saludable con una persona que es experta en el tema. Pero antes de presentárselas, quiero contarles que el Megacable es para todos y tendrá 4 estaciones bidireccionales. Horarios entre las 5 de la mañana y las 11:30 de la noche, 3.4 kilómetros de longitud, cabina cada una, con capacidad para 10 pasajeros sentados. Megacable en movimiento, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada. Ella se llama Sabina Suárez Castro, es nutricionista, dietista, administradora pública y especialista en gerencia de proyectos. Trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el Grupo de Asistencia Técnica y Apoyo a la Supervisión de las Instituciones de Protección. También en Cosmitet Limitada, donde ofrece sus servicios en consulta externa. En Dialicer trabajó prestando sus servicios en la unidad renal, además de charlas educativas permanentes a pacientes, profesionales de la salud, y trabajó también en Confamiliar como nutricionista clínica. Pero además de eso, Sabina Suárez Castro, nuestra invitada, trabaja en el programa de alimentación escolar PAE en la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Pereira. Le damos la bienvenida a Sabina hoy a En Síntesis. Sabina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia, muchísimas gracias por la invitación, muy complacida de estar en el programa, en Síntesis, y pues feliz con la teleaudiencia. Gracias, Sabina, qué rico tenerte, porque de verdad que la alimentación es un tema fundamental, importante para todos los seres humanos, y trabajas en un programa muy importante del Gobierno Nacional, que es el programa de alimentación escolar, un programa que se ejecuta a nivel nacional, una estrategia de permanencia, y que en Pereira es manejada por la Secretaría de Educación. Jóvenes en jornada única reciben estos alimentos, refrigerios
y el complemento tipo almuerzo. Son estos dos tipos de alimentos que reciben, y Sabina, nuestra invitada de hoy, es la encargada de decidir, de construir, de hacer esos almuerzos o esos refrigerios, de decir, mire, para el refrigerio les vamos a dar esto y esto y esto, o en el almuerzo les vamos a dar estos alimentos. Sabina, ¿con qué criterios, inicialmente te quiero preguntar, con qué criterios seleccionas esos alimentos que les llegan a los niños de Pereira, de la zona rural y urbana, que hacen parte del programa de alimentación escolar? Patricia, pues nosotros inicialmente trabajamos con una minuta patrón que es establecida por el Ministerio de Educación. Esa minuta patrón es la que establece qué grupos de alimentos deben ir incorporados en cada tiempo de comida, es decir, o en el refrigerio o en el almuerzo. Nos habla también de los gramajes por grupos de edades o grupos etarios, y nos habla de la frecuencia que se debe tener en cuenta determinado alimento, o por semana o en todos los ciclos. Entonces, inicialmente trabajamos con esa minuta patrón. Ahora, tenemos la libertad de decidir algunas preparaciones teniendo en cuenta nuestra cultura gastronómica, por ejemplo, y el tinte que le dé cada nutricionista como tal. Nosotros, por ejemplo, en el PAE acá en Pereira, siempre hemos tenido en cuenta las costumbres, entonces siempre tenemos nuestros frijoles, nuestro sancocho, pero hemos tratado de incluir nuevos alimentos, dándoles la oportunidad a los niños de conocer nuevas experiencias gastronómicas, conocer nuevos sabores, colores. Por ejemplo, decidimos incluir ajonjolí en algunas ensaladas, pasas, por ejemplo, en el arroz o arveja. Decidimos tener algún pollo hawaiano. Entonces hemos tratado de incluir algo no tan frecuente, pero sí en cada semana algo diferente para que los niños, las niñas, los adolescentes tengan esta oportunidad. Sabina, cuando un alimento específico no tiene muy buena aceptación, por ejemplo, me hablas del ajonjolí, entonces de pronto, supongamos que el ajonjolí no tiene buena aceptación, o los niños dicen no nos gusta. Primero, ¿ustedes cómo se dan cuenta de eso y cómo hacen para reemplazar ese alimento? Patricia, nosotros aplicamos una encuesta de satisfacción permanentemente con el equipo de trabajo del PAE. Entonces hay un equipo de profesionales de monitoreo, un equipo de profesionales psicosociales. Con base en esta encuesta, pues detectamos qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta a los niños. Lamentablemente, nuestros niños tienen muy malos hábitos de alimentación. De un lado entendemos pues que son hábitos inculcados desde el hogar y que viene siendo más una herencia de generación en generación. También podemos relacionarlo a situaciones económicas, pero es complejo. Tenemos alimentos muy nutritivos, pero un poco diferentes, que nos encantaría los niños aprendieran a consumirlos, pero los rechazan, precisamente pues porque no los conocen, y tampoco los padres en casa hacen el esfuerzo de enseñarles o de invitar a los niños a conocerlo, ¿cierto? Indagar un poco sobre ello. Sabina, tú que trabajas en el programa de alimentación escolar en Pereira, y sabemos que este programa se realiza a nivel nacional, ¿cómo ves a Pereira frente a otras ciudades de Colombia con respecto específicamente al PAE? Yo veo un programa de alimentación escolar muy bueno, fortalecido, un equipo de trabajo cohesionado, que trabaja realmente en equipo. Tenemos, por supuesto, siempre que mejorar, pero pues pasará en cualquier proceso. Sobre todo porque son muchos los alimentos que se entregan diariamente. Más de 20.000, tengo entendido, más de 20.000 En raciones. este momento el municipio de Pereira está entregando un poco más de 20.000 raciones entre refrigerios y almuerzos. Sí, es mucho. Y tenemos 2 operadores. Es muy complejo porque es un tipo de modalidad que se llama catering o catering, muchos le dicen de una u otra manera. Se refiere a que los alimentos se preparan en una planta de alimento y de allí se distribuye a las instituciones educativas o sedes. Entonces, por los volúmenes, obviamente, pues es más delicado el proceso, es más estricto también el proceso de supervisión. Cualquier cosita puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Los alimentos, pues sabemos, son productos perecederos en su mayoría, y a la hora ya
de prepararlos cuando ya tienen el proceso de cocción, pues son perecederos. Entonces es muy sensible, es un programa muy sensible, pero yo diría que en Pereira trabaja muy bien. Entendemos todos dentro del equipo que es para nuestros niños, que queremos que estén bien, aunque tú lo dijiste al principio, este es un programa de permanencia, estamos entregando complementos nutricionales de alta calidad que favorece 100% el estado nutricional de los niños. Le decimos complemento, Patricia, no es el término que usa la gente en la calle cuando hablamos, hay un complemento, un refrigerio. Le decimos complementos porque complementa la alimentación que se debe dar desde la casa. A eso nos referimos. Las charlas que Sabina tienes que dar a los padres de familia, porque el programa de alimentación escolar hace charlas con los estudiantes, pero también con los papás para que hagan conciencia sobre la importancia de la alimentación. ¿Qué problemas se evidencian? Por ejemplo, ¿te ha pasado que un niño quiera comer algún alimento y que el papá le diga, no coma eso, que eso es muy feo, o algo por el estilo? Porque a veces las cosas desde la casa, digamos que el problema empieza desde la casa. ¿Qué problema grave te has encontrado de pronto ahí con los papás? Patricia, se han evidenciado situaciones delicadas y tristes. Por ejemplo, entendemos que el programa llega a estratos 1, 2, 3, incluso pues hay un nivel de SISBEN que es un criterio para la focalización. Pero encontramos que cuando en algunos hogares no están acostumbrados a comer carne o vegetales y digamos sus hijos consumen solo agua de panela, pan, arepa, papa, arroz, plátano, y los niños no están acostumbrados a consumir proteína de alto valor biológico que es la carne, sus padres incluso llegan a la institución educativa solicitando que no le den el almuerzo al niño. Eso parece increíble, Parece ¿cierto? increíble. Entonces, y piden a los docentes que no insistan en darle el almuerzo a los niños, porque los docentes también hacen un ejercicio muy bonito que, aunque no es su tarea, pues acompañan a los niños al comedor, pero casi que les cucharean. Entonces le insisten a los niños, cómete la carne, cómete la ensalada, pero de los alimentos que más se pierde, en el orden que voy a mencionar, ese es el que se está perdiendo. Entonces, primero, lo que más se pierden son las ensaladas, segundo, las sopas y tercero, la carne. Entonces, pero la carne parece increíble que se pierda. Claro, y cuando hablo de carne estoy hablando del pollo, estoy hablando de carne de res, carne de cerdo. Entonces es realmente triste porque, por ejemplo, con las sopas incluimos muchos vegetales que los niños no tienen por costumbre consumir. Por ejemplo, ponemos brócoli, por ejemplo, ponemos apio, pero maíz, muy alimenticios, ¿no? Mucho. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de buscar estrategias, cómo incluimos en esa preparación alimentos que les vaya a nutrir, que por supuesto les ayude a mejorar su concentración en la hora de su jornada escolar, que ayuden en su crecimiento y en su salud, porque la nutrición es la base de la salud. Qué bueno, qué interesante todo el trabajo que hace Sabina Suárez Castro, la nutricionista del programa de alimentación escolar, para que los niños que pertenecen a él puedan estar bien alimentados. Vamos a ir a unos mensajes comerciales, no sin antes contarles que la nueva terminal aérea de Pereira es una de las más modernas del país. Va a tener 5 niveles, plazoleta de comidas, parqueadero, subterráneo, con 350 plazas de parqueo, 4 salas de embarque, terminal bioclimatizada, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a En Síntesis Hoy con Sabina Suárez. Ya regresamos. Estamos en Síntesis por el canal CNC.
El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. Estamos cambiando las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 12 entre calle 17 a la 19. Ante el cierre de esta vía, tenga en cuenta que el tráfico pesado circulará por la calle 16A y la avenida 30 de agosto. Los vehículos particulares serán desviados por la calle 17. Las rutas de transporte urbano deberán tomar la calle 16A hacia la avenida 30 de agosto y en la calle 19 girar nuevamente hacia la carrera 12. Evite el trancón. Tome vías alternas. Nuestra empresa. Muy agradecidos con el señor gobernador porque es la primera vez que presentan pues un proyecto tan importante como es el embellecimiento de 11 municipios y yo creo que eso no lo había pensado ningún gobernador antes. Los risaraldenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con el inicio del embellecimiento de 4.523 fachadas y los 33 murales pintados en 11 municipios, los 687 prestadores turísticos y 80 intérpretes del patrimonio capacitados, con una inversión de 7.700 millones de pesos por parte del gobierno departamental. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Y regresamos nuevamente a En Síntesis con nuestra invitada de hoy, la nutricionista Sabina Suárez Castro. Antes quiero contarles que Megabici te permite moverte por todo Pereira. Acércate a las estaciones de la Plaza de Bolívar, el Lago, La Libertad o el Parque Olaya Herrera. Firmas un formulario, anexas la fotocopia de tu cédula y podrás rodar en bicicleta por las ciclorrutas o por cualquier parte de Pereira durante 1 hora y en horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Y continuamos con nuestra invitada Sabina. Sabina, uno come muy mal y todo, pues la mayoría, voy a decir que todos no, afortunadamente tú estás divina, estamos pasados de peso porque comemos mal, porque no hacemos ejercicio, porque no somos conscientes. ¿Qué enfermedades podemos adquirir solamente por tener sobrepeso y alimentarnos mal, Sabina? Patricia, solamente el sobrepeso o la obesidad ya se catalogan como una enfermedad. Entonces, desde que tengas sobrepeso u obesidad, ya tienes una enfermedad. Y de ahí se desprenden otras, incluyendo no solamente mis malos hábitos, sino que estos junto al sobrepeso, pues me pueden generar esas enfermedades crónicas no transmisibles que escuchamos tanto y que son tan comunes hoy en día. La presión alta, por ejemplo. Hipertensión, diabetes, hiperlipidemias. Esto hace referencia al colesterol elevado, a los O sea que la diabetes elevados. No solamente es heredada, sino que se puede adquirir. Claro, podemos decir que la mayoría de las personas que son diabéticas por causa de sus malos hábitos y del sobrepeso y la obesidad. Sabina, voy a hacerte algunas preguntas cortas para que, digamos, de cosas que le pasan a uno normalmente, para que empecemos como a hacer correctivos, ojalá. Qué bien. ¿Tomar mucho café es malo? Yo les diría que hasta 2 cafés en el día. El café es un estimulante y tiene antioxidantes, es decir, tiene sustancias positivas para la salud, pero el exceso pues nos trae problemas. Por ejemplo, un exceso de café puede generar taquicardia y en la persona hipertensa pues puede influir en que su presión se descontrole un poco más. Muy bien, vamos a hablar de las harinas. ¿Cuántas harinas máximo al día podemos comer? ¿Y el pan es muy malo? Patricia, realmente el grupo de los carbohidratos es muy amplio. Nosotros le decimos harina a todo, pero realmente harina sería lo que se prepara con harinas, como harina de trigo, harina de centeno.
Pero entonces vamos a hablar de carbohidratos. Los carbohidratos, entonces allí está el grupo de los plátanos, de los tubérculos, de las raíces, o sea, la papa, la yuca, el plátano, ahí estamos hablando de la mazorca, realmente no son malos. ¿Cuánto necesitamos de ello? Es individual, Patricia, eso depende de nuestra edad, y de si es nuestra actividad deportista, física, depende de nuestra estatura, depende de muchas cosas. Se sugiere restringirlo, no eliminarlo. Mucho cuidado porque nosotros lo necesitamos, es nuestro principal sustrato energético, es decir, es nuestra gasolina de primera mano, mano, pero solamente en esos casos de sobrepeso u obesidad se debe moderar. E incluso pues en casos de diabetes, por supuesto. Que si el pan hace daño, mira, yo les diría que podemos comer pan, vamos siempre a preferir lo integral. Lo integral no es dietético, Patricia, pero es más saludable porque tiene semilla íntegra. Al tener semilla íntegra se absorbe mucho más lento y también va a tener sustancias positivas para la salud del colon. Entonces yo sé que en la teleaudiencia vamos a encontrar gente que tiene muchos problemas de colon y probablemente el pan sí tenga un efecto negativo allí, pero hay momentos del día donde pueden caer mejor o pueden caer peor. Entonces lo que sí es que eso es clave que se tenga en cuenta en la consulta, porque somos muy individuales, Patricia. Claro, cada caso es muy particular y depende también las enfermedades que tenga, la actividad física que haga, su manera de vivir. Sabina, hablemos del azúcar. A todos nos gusta lo dulce, por ejemplo, a mí me encanta, yo veo un arequipe, pues sí, eso es una debilidad, pero realmente, a ver, te voy a preguntar, si uno suspendiera el azúcar de su vida para siempre, ¿pasaría algo? No pasaría nada, Patricia, porque tengamos en cuenta que las frutas tienen su propio azúcar. O sea, la podemos eliminar de por vida. Exactamente. Increíble. Incluso los vegetales teniendo muy poco carbohidrato también tienen, pero finalmente el arroz que consumimos, la papa que consumimos, el plátano que consumimos, tienen un tipo de azúcar. Por supuesto que no es azúcar de mesa, ni blanca, ni salida de la caña, es un tipo de almidón que nos da energía de primera mano. ¿Y la sal, Sabina, se puede suspender de por vida o no lo podríamos hacer? Hay alimentos también, hay vegetales ricos en sodio, pero digamos que depende la situación también. Yo diría que con la sal podemos usarla en lo que es estrictamente necesario. Por ejemplo, un arroz sin sal es difícil, sí. Una sopa sin sal, pero estaría más a favor de usar un poco de sal a lo que es estrictamente necesario. Con relación al azúcar, Patricia, diría que hay excepciones, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, hay actividades que requieren un tipo de azúcar de absorción más rápida, que no puntualmente tiene que ser azúcar de mesa, puede ser un dulce, por ejemplo. También es dependiendo de la situación, pero podemos vivir, por supuesto, sin adicionar azúcar. Bueno, y entonces uno dice, no, es que me encanta todo lo dulce, voy a endulzar todo con edulcorantes artificiales, que los hay de muchos tipos, de muchas marcas que dicen que no contienen, bueno, no me acuerdo, tú me dirás qué es lo que no, que dicen que uno puede consumir algunas marcas tranquilo porque no contienen algo que no me acuerdo cómo se llama. ¿Eso realmente es bueno o estamos cometiendo el mismo pecado como si estuviéramos consumiendo azúcar? Yo diría, Patricia, eso lo tenemos que poner en una balanza. Antes de ponerlo en la balanza, sí quiero que entendamos que todo con moderación. ¿Incluso esos edulcorantes? Sí. ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas que cuando se les sugiere dejar el azúcar porque lo requieren, porque tienen obesidad, porque son diabéticos o tienen los triglicéridos altos, se vuelve un sacrificio, incluso entran en depresión o no se adhieren a su plan de alimentación. Entonces es mejor que tengan un edulcorante sin calorías que le da algo de sabor dulce. Y entonces van a aceptar mucho mejor ese plan de alimentación, van a aceptar mucho mejor esos cambios de alimentación, pero con moderación. Otra pregunta, ¿comer carne todos los días es malo? No, no es malo, no es malo para nada, dependerá de la cantidad también. ¿Y de la preparación? Y de la preparación, de la cantidad
Y lo otro es diversificar el tipo de carne también, porque hay carnes que tienen mayor contenido de colesterol, claro. Hay carnes que sí se digieren mucho más rápido, y cuando tú hablas de la preparación, por supuesto que si la vamos a consumir pues frita en aceites reutilizados es muy diferente que cuando la vamos a hacer asada, cocida. Y la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. A mí particularmente me encanta un arroz bien hecho con un huevo frito. ¿Comer huevo todos los días es malo? No, el huevo es un alimento supremamente nutritivo. La calidad de la proteína del huevo es la mejor que hay, es la más completa. Diría yo que vamos a tratar es de no prepararlo igual todos los días para no usar la misma cantidad de aceite, pero es maravilloso, se puede consumir todos los días. Quizá existan situaciones particulares por una alergia a la proteína o de pronto por cifras muy elevadas de colesterol. O sea, siempre recordar que cada caso es muy particular. Sabina, las personas que quieran acudir a tu consulta, que te quieran preguntar, que quieran de pronto saber sobre su caso particular, ¿a dónde te pueden llamar? Pueden hablar al 314-631-3280. 314-631-3280. Muy bien, pues muchas gracias, Sabina. Se nos acabó el tiempo, pero nos faltó hablar del ejercicio, que obviamente es importantísimo, pues de más está decir que hay que hacer y tomar siempre agüita, porque la agüita nos hidrata y eso sí, digamos que hace que nos podamos sentir mucho mejor y tener una mejor salud. Sabina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ti, Patricia, al programa En Síntesis, y a todos ustedes, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestro estado nutricional. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Síntesis. La próxima semana nos esperamos a la misma hora con otro invitado especial. Hasta entonces. Aguas y aguas. El agua es vida, salud y alegría. El agua es bienestar. El agua es un tesoro vital. El agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia, Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero, una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo, el café. Agradecerle enormemente al gobernador Sigifredo Salazar por el mejoramiento de la vía Puente Tierra del Topacio, porque es una vía que nos va a ayudar a agilizar la sacada de nuestros productos y también para comunicarnos más rápidamente con lo que es Balboa, La Virginia y por ende Pereira. Los risaraldenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con el mejoramiento que se ejecutará en las vías La María, El Encanto, Cruces Santuario, Puente Tierra, El Topacio y en el corregimiento de Villa Claret, beneficiando a Pía, Santuario, La Celia y Pueblo Rico, con una inversión de 12.000 millones de pesos gestionados por el gobierno departamental. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.